Bueno, Muchas gracias. ¿Me escuchan? No. Hola. Bueno. Gracias. Les ofrecemos una disculpa. Estuvimos haciendo pruebas porque, como saben, se va a transmitir por streaming esta conferencia. Estuvimos haciendo pruebas para que puedan verse las diapositivas que acompañan la conferencia. Y creo que algo está ocurriendo con el micrófono. Se acabó. Es importante sí tenerlo para poder transmitir. Entonces, van a cambiar. Se le acabó la pila. hola. Ahora sí, no se lo acerque mucho. Pues ahora sí me permito entonces ceder la palabra al doctor Cédric León de León Acuña. Él nos va a impartir la conferencia Señal en el Observatorio de Rayos Gamma HOC durante los sismos de septiembre de 2017 en México. Pido un aplauso para él para darle la bienvenida. Muchas gracias, estoy realmente muy agradecido por la invitación que nos hace el Seminario de Cultura Mexicana, a la autoridad universitaria de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo y por supuesto a todos los presentes que nos acompañan en esta charla. Voy a empezar comentando que si me hubieran dicho que iba a hablar de sismos hace 6 meses, les habría dicho que estaban locos. Bueno, ahora parece que loco soy yo porque voy a hablar de un tema que apenas conozco. Me refiero de la parte del análisis de señal. Principalmente les voy a hablar de algo muy preliminar. El día de hoy les voy a platicar de un observatorio de rayos gamma, básicamente qué es, para qué sirve y la fabulosa sorpresa, a menos de manera preliminar, con respecto a los eventos geológicos, a los sismos en especial. Entonces no sé si por ahí está la presentación lista para mostrárselas. Entonces, bueno, yo no soy ni sismólogo ni geólogo, estoy muy lejos de la parte del estudio de la Tierra, entonces van a decir este loco de que viene a platicarnos si es de sismos la semana. El asunto es de que encontramos una cosa muy interesante en el Observatorio de Rayos Gamma HOC. Estamos estudiando apenas este fenómeno, estas señales que nos indican una gran correlación con eventos de esta naturaleza en la Tierra, en un observatorio o en un instrumento que se supone que debe de ver cosas sumamente lejanas, fuera de nuestra galaxia. También vemos eventos dentro de nuestra galaxia, incluso en nuestro sistema solar. Bueno, déjenme ver si por lo regular manejamos un observatorio de más de 10 millones de dólares, pero no podemos manejar un control remoto, así que de repente me disculparán. A ver, por ejemplo, ya le piqué. Hay que prenderlo. ¿Tiene truco? Ahí está, ok. Pero que tiene retraso, igual que el ponente. Si no, alguien está ahí arriba, le digo siguiente y le pasa. O anterior. Es parte del show, ¿eh? Esto está totalmente planeado. Bueno, antes que nada, el Observatorio de Rayos Gamma. ¿Qué es lo que estudiamos básicamente nosotros, los que hacemos física de altas energías, física, astrofísica, etcétera? Lo que queremos son los eventos más catastróficos que hay en el universo, los que conocemos al menos, que son los eventos más energéticos del universo. Imagínense lo más energético que hay y elévenlo a la potencia que se les ocurra. Es decir, el colapso de una estrella, ¿sí? La fusión de 2 estrellas. Es decir, eventos, por ejemplo, destellos de rayos gamma, que fue donde yo trabajé o donde he estado trabajando, liberan en una fracción de segundo la energía que el Sol va a liberar en 10.000 millones de años, o liberaría en 10.000 millones de años, en una sola fracción de segundo. Bueno, entonces estos destellos de rayos gamma... Ahí hay alguien para ti. A la siguiente, por favor. Bueno, esta es una representación evidentemente artística de lo que se ve.
son eventos, están caracterizados de corta y larga duración. Los cortos son menores de 2 segundos, los largos son más de 2 segundos. Así somos los físicos, largos y cortos. Bueno, pero no vengo a hablar de rayos gamma, vengo a hablar del observatorio y los sismos. La siguiente, por favor. Bueno, el observatorio tiene la motivación de querer observar rayos gamma o fotones de muy alta energía. ¿Por qué? Porque estos no son desviados por campos magnéticos o eléctricos a través de su progenitor, que puede ser una estrella muy lejana, y llegan directo a nuestra Tierra, a la Tierra, y son observados de tal manera que si nosotros detectamos un destello de rayos gamma, podemos decir con certeza de dónde viene, a diferencia de las partículas cargadas, los protones, núcleos de helio, núcleos pesados, etcétera, que son desviados, deflectados, y nuestra apreciación para poder afirmar su origen y de dónde vienen nos cuesta más trabajo. Los fotones de alta energía no son desviados por campos electromagnéticos y lo que llega es lo que vemos, es decir, como ese foco, yo puedo decir que está allá, pero otras partículas no. Ese es el interés de los observatorios de rayos gamma. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos dos técnicas, la indirecta y la directa. La directa es con los satélites en órbita. Un satélite que tiene una superficie más o menos de lo que tendría esta mesa, poco menos, observando al cielo, y en algún momento detecta directamente lo que nosotros llamamos coloquialmente un fotonazo, un golpe de estos fotones de alta energía. Sin embargo, pues esto nos restringe mucho, es decir, nos restringe una superficie muy muy pequeñita, y además es muy costoso operarlos, y además nos restringen energía. Es decir, nosotros queremos algo bien energético. Es, por ejemplo, esta luz que me está dando en la cara, me deja completamente ciego y no veo nada enfrente. Estos satélites les pasa lo mismo, en eventos muy energéticos no ven nada cuando es algo muy fuerte. En cambio, los detectores en tierra, como los que son con tanques de agua Cherenkov, la siguiente por favor, nos permite, a partir de un fenómeno que es el de cascadas atmosféricas, nuestra Tierra con su atmósfera, a la hora que es impactada por estas partículas que vienen desde el universo, generan una cascada de partículas secundarias, entre ellos algunas partículas cargadas, electrones, positrones, muones, todo el zoológico de los que nosotros los físicos de partículas, que aunque no lo crean, también tenemos nuestro Vademecum, que es un libro bien grueso de partículas, nos dice cómo se conforma, cuál es la morfología de estos chubascos, y podemos reconstruir de dónde vienen y hacer un mapa del cielo. La que sigue, por favor. Bueno, el observatorio Hawke fue recientemente inaugurado, es decir, hace un par de años, y su diseño y construcción comenzó hace 8 años más o menos. Desde entonces he estado participando yo en esta colaboración, así como otros colegas de la Universidad Michoacana que participan activamente desde su diseño hasta su construcción. Vamos a la siguiente, por favor. No se ve, pero ahí está. Perdón. Está enclavado en el Parque Nacional Pico de Orizaba. Uno cuando vaya ve el Pico de Orizaba como si fuera su vecino, es un paisaje hermoso. Sin embargo, tenemos una limitante para nosotros los seres humanos, está a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Es decir, los que tenemos una capacidad pulmonar más o menos restringida, nos cuesta trabajo respirar. La siguiente, por favor. Incluso los trabajos que se realizan a esa altitud resultan ser muy demandantes, dada la naturaleza del observatorio. Lo que estamos viendo aquí es una imagen aérea de cómo se ve. Cada puntito o circunferencia que está ahí representa un tanque de agua para la detección indirecta que les había mencionado. Y esto es muy importante que lo mantengamos ahorita como una idea fija en nuestra mente, porque de esto vamos a hablar. La que sigue, por favor. La colaboración Hawke está integrada por muchas instituciones de Estados Unidos y México, principalmente. Recientemente ya hay instituciones europeas. El Instituto Max Planck incluso está participando con nosotros. La siguiente, por favor. La Michoacana y la UNAM, el INAOE, entre otras instituciones. Bueno, creo que podemos saltarnos la siguiente. Es un video, parecía que no se ve, pero bueno. Si le da
das clic, a ver qué pasa. Ups. Sí, no pasa nada, ¿eh? Podemos seguir sin ese video. Sí. Estos tanques, si están viendo ahí, esto ya es el arreglo de 300 tanques. Cada uno tiene alrededor de 200,000 litros de agua ultra pura. Cuando se construyó este observatorio, se instaló a 4,100 metros en el sitio una planta especialmente diseñada para el tratamiento de las aguas que había que subir. Imagínense en un camino donde básicamente es terracería que se tuvo que construir de Atzicintla, que es un pueblo cercano a Ciudad Cerdán en Puebla. Había que estar acarreando literalmente agua para llenar cada uno de estos tanquecitos que ustedes ven con 200,000 litros de agua, pero previamente tenía que ser ultra pura, porque, dado el tiempo de operación del detector, no nos podemos permitir el lujo de que se contamine, que crezcan bacterias en la instrumentación que hay dentro de cada tanque. Entonces tiene que ser ultra pura, y además, dado el fenómeno que necesitamos estudiar, necesita tener la máxima pureza. Entonces se tenía que tratar el agua para poder llenar cada uno de estos tanques, y de manera frecuente se hace el análisis del agua y de la calidad del agua. Se me olvidó decirles rápidamente, cuando una partícula de estas secundarias, de este chubasco de partículas, pasa a través del agua, deposita señal muy, muy débil de luz, que se llama luz Cherenkov, donde pequeños, o bueno, no tan pequeños, son dispositivos como unas lámparas que se llaman fotomultiplicadores, es golpeado por estos fotones muy, muy débiles, por así decirlo, la amplifica la señal y la transforma en un impulso eléctrico. Esto es importante mencionarlo porque tiene que ver parte de la señal con los sismos que vamos a platicar. Esa señal es transformada y entonces podemos nosotros reconstruir con todos estos tanquecitos que forman el arreglo la huella de cómo se ven los secundarios. Una pregunta rápida que nos podemos preguntar, y bueno, ¿por qué no lo construyeron? Si está tan difícil acarrear 200,000 litros de agua para cada uno de esos tanques, ¿por qué no lo hicieron, no sé, en el mar? El asunto es de que estos fenómenos atmosféricos, curiosamente, estas energías de lo que queremos ver, después de esta altura, de hecho su óptimo son 8,000 metros, entre 8 y 4,000 metros. Después de eso, conforme se van acercando al nivel del mar, esto va desapareciendo, es decir, que ya la estadística y la cantidad de partículas que pueden ser producidas por estos eventos ya no se detectan. Necesitaríamos mayor tiempo de exposición y un arreglo más grande. Si ustedes han utilizado una cámara fotográfica digital, pueden imaginarse estos tanquecitos como precisamente los sensores de una cámara digital, donde cada uno de ellos va sensando una señal eléctrica y reconstruye la imagen de lo que se está observando. Bueno, cada uno de esos tanques, vamos a la siguiente por favor, tiene 4 fotomultiplicadores, uno central, 3 periféricos. El tanque mide aproximadamente 5 metros de alto por 7,3 metros de diámetro. Entonces, más o menos, este es un tanque de prueba antes de que se instalara. Se pueden dar también cuenta del logro de ingeniería para trasladar toda esta monstruosidad en 300 tanques y luego ensamblarlos. Y luego la gente que está trabajando en condiciones extremas, lograr ensamblar este observatorio realmente ha sido una tarea bastante importante. La siguiente, por favor. Bueno, esto no me voy a tener hacer el detalle, pero esto sería la huella, o sea, de cómo se verían los eventos que se reconstruyen, la cantidad de eventos que han sido reconstruidos en un periodo de tiempo de 2 horas. Esto meramente ustedes pueden imaginarse que el centro está donde está la mancha amarilla más fuerte, y conforme se aleja uno, en esta escala es en metros, empieza a ver que hay una menor cantidad de partículas. Digamos que son los centros de cada una de estos chubascos atmosféricos que caen. La siguiente, por favor. Bueno, y esto es una representación ya más para nosotros, más para los que hacemos el análisis de datos, de cómo se ve el detector para los chubascos atmosféricos. Es decir, en qué momento llegaron las partículas, en qué momento, de dónde hay una mayor concentración, etc.
En la izquierda ustedes podrán observar la proyección en el plano de cómo se ve este chubasco, esta lluvia de partículas secundarias, y en la parte de abajo, en este caso son fotones de alta energía. La imagen de abajo es el chubasco en una representación gráfica. Parece que se le acabó la pila y apenas yo voy agarrando vuelo. Entonces, así para los que quieran, ya se aburrieron y quieran salirse, pues aprovechen. Se agotaron los fotones. Se agotaron los fotones. Estamos hablando ahorita creo que están transmitiendo, entonces no se oiría lo que estoy diciendo. No, hay que hacer una pausa porque bajan Ok. un micrófono. Bueno, ahí. Ya Así vi. que ya, supongo que no va a durar mucho el encanto. Lástima que no se baila, se nos entretenía. Aunque supiera, creo que daría bastantes cosas. Bien. Bueno, todo esto, bueno, nos pasamos a la siguiente. También quiere participar. Estos son básicamente unas copias que podrán encontrar de la página principal de HAWC, donde ya se han presentado los resultados más importantes de este observatorio. Vamos a la siguiente. Ya hay dos artículos de portada de Science y en proceso, ya aceptado uno Nature, donde la colaboración ha presentado resultados muy importantes, de los cuales no voy a hablar. Y básicamente la detección de fuentes conocidas, afinar límites que se ponen para cosas que esperábamos ver y cosas que no se veían, cosas por el estilo, ¿no? La siguiente, por favor. Esta gráfica muestra el tiempo de actividad de HAWC. ¿Por qué les muestro esto? El tiempo de actividad de HAWC del 2017 a la fecha es de aproximadamente el 94%, es decir, que tenemos muy poquita pérdida de datos. Eso significa que algo que suceda en este año, por ejemplo, lo que haya sucedido entre el 2017 y la fecha, es muy probable que lo hayamos nosotros adquirido. Vamos a la siguiente. Lo que queremos es buscar, yo en mi trabajo, y les voy a confesar algo, no esperaba encontrar sismos, la atiné de pura chiripa, que encontramos una correlación. La siguiente es buscar excesos en la señal, es decir, nosotros tenemos una señal constante que se llama ruido de fondo. En este ruido de fondo no hay nada interesante. Cuando pasa algún evento astrofísico de alta energía o de interés, entonces esta señal se eleva fuera de los límites o del ruido normal de fondo que nosotros llamamos. Cuando hay una señal de esta naturaleza, se incrementa la señal, entonces ponemos alerta, se estudia y se emite una circular. Yo estaba buscando destellos de rayos gamma, bueno, sigo buscándolos, sin embargo no hemos encontrado esto porque esto es un asunto de mucha suerte y mucha paciencia. Solo se presentan del orden de unos cuantos al mes, y además tenemos que tener la suerte de que estamos viendo de dónde vienen. Entonces yo lo que propuse fue estudiar estos excesos. Vamos a ver dónde hay excesos y eventualmente asignarle la probabilidad de que fuera un evento de los que estoy buscando. Entonces, pues no encontré yo mucho, y entonces desarrollé otra línea de investigación donde le pusimos límites, etcétera, otras cosas de rayos gamma. Pero se me ocurrió, vamos a la siguiente, por favor. Digo, bueno, pues ¿qué pasó? Tembló el 7 de septiembre de 2017, tembló el 19, pues vamos a ver qué vio el detector, vamos a ver si estaba siquiera prendido. Bueno, rápidamente no los canso con esto. Lo que yo hago es veo cómo era la señal antes. Después veo cuál es la señal donde me interesa y comparo cómo es la razón entre la señal y el ruido. Eso me va a decir, si no hay variaciones, no pasó nada. Es decir, la razón del ruido se come a la señal. Sin embargo, cuando es muy grande esta razón, es decir, que la señal sobrepasó al ruido que yo estaba evaluando antes, que es lo que yo esperaría siempre que esté un ruido constante. Bueno, la siguiente, por favor.
Se diseñaron un montón de herramientas que se siguen manteniendo, de programas, de software. El primer paso es primero ver que haya calidad de datos, no voy a detenerme mucho en esta parte, es decir, que haya datos. En segundo es ver cómo es el ruido, en la parte 2 que dice ahí. La parte 3 es ver cuál es la distribución de ese ruido para hacer un buen ajuste y la estadística no sea fea. Y la última etapa, grosso modo, es ver ahora mi región de interés, cómo se ven, cómo son los excesos. Eso es así de simple, así de sencillo, de los datos que yo ya quiero. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, ¿qué vemos, qué sentimos, qué medimos, qué? Ahora sí me decían, ¿qué diablo? La siguiente, bueno, el tema de la charla era 2017, pero les eché mentiras, porque también incluye el sismo del 16 de febrero de 2018, que recién ha sido terminado de hacer el análisis preliminar. Rápidamente aplicamos el método que les comento de analizar la razón señal ruido en 3 sismos. El primero del 7 de septiembre del 17, el 19 de septiembre del 17 y el del 16 de febrero del 18. Todos están contenidos en una distancia no mayor a 600 kilómetros del epicentro de donde está el observatorio Hawk. Bueno, y encontramos, o sea, les digo que fue una chiripada, y lo lamento, pero creo que los descubrimientos en la ciencia han sido así de pura chiripa, que encontramos en ese justo momento, unos segundos después de que sucedió el sismo, un incremento en la señal. Vamos a la siguiente. Bueno, estos son los datos del Sistema Sismológico Nacional, donde está la información. En hora local del 7 de septiembre fue las 11:50, yo recuerdo estar en Puebla, y al día siguiente me dijeron, oiga, ¿no sintió el temblor? Digo, ¿cuál temblor? Pues salieron del hotel hasta en pijama algunos. Dije, no, pues de haber sabido, pues si no había sido temblor, pues yo también salgo a ver cómo se ve la gente corriendo ahí. Fue muy intenso, 8.2, y estuvo relativamente cerca del sitio. Vamos a la siguiente, por favor. Esto ya es a lo mejor muy conocido por todos. La información que están viendo en esta imagen nos la proporcionó Víctor Garduño y Ángel Figueroa de la Universidad Michoacana, porque les dije, oigan, ¿cómo se vio en el sismograma? Y me dicen, así se vio. Ok, vamos a la siguiente. Esto es un solo canal de los 1200 canales que hay de Hawk. En este caso, si ven la estampa, la línea vertical o el incremento, justo es pocos segundos después de que inició el sismo. Y después vuelve a decaer y hay otro pico interesante. Muestra estructura. Dije, qué suerte tenemos, se parece. Nosotros esperamos que siempre se mantuviera en cero, es el ruido que yo les digo. ¿Sí? Con esto se estimó la velocidad y dijimos, qué suerte. Tenemos el 30% aproximadamente del detector que les acabo de mostrar con 300 tanques con señales significativas arriba de 8 sigmas. De hecho, gracias al análisis que es muy sensible, es todavía arriba de 80 sigmas, que es brutal. Bueno, la siguiente, por favor. Sáltatela, por favor, si quieres. Esto es el arreglo del detector, donde les estoy mostrando en los puntitos más oscuros. Entre más oscuros van siendo, es la significancia más alta, es decir, donde hubo más señal sobre el ruido. Y esto es cómo se ilumina. Esto es una versión preliminar, nuevamente se los comento, del arreglo de tanques, cómo se ve. En la diapositiva anterior está la animación, se ve bonito cómo se van alumbrando como foquitos de arbolito, lo cual dice que hay realmente un fenómeno asociado y correlacionado con los sismos. La que sigue, por favor. Del segundo sismo, dije, bueno, el primero, pues tenemos suerte. Vamos a ver el segundo. La información fue a la 1:14, recuerdo bien, estaba en el centro, ese sí medio lo sentí. Fue de menor intensidad, sí, una década más ligera o menos intensa, y fue un poco más cerca del observatorio. Vamos a la que sigue. Nuevamente le digo a los colegas, no seas malo, pasan el sismograma, quiero ver porque ya me piqué. Fíjense cómo tiene una estructura en cada uno de estas 3 gráficas. Uno es la vertical, norte-sur y este-oeste, para ver cuál es la velocidad. Bueno, nuevamente nuestros colegas de la universidad nos lo compartieron. La que sigue, por favor. Y nuevamente encontramos este incremento.
con una estructura diferente. En la anterior habíamos encontrado 3 picos principales que estaban también correlacionados con el sismograma del primer sismo del 7 de septiembre. En este se ve un pico intenso y como decae, ya después ya no tenemos datos, parece que apagaron o por operaciones del detector lo dejan de operar y se deja de adquirir datos, ¿no? De esta manera también alrededor del 20% de los canales tienen un incremento significativo en la señal. Sin embargo, si se dan cuenta, ya no llega a estos niveles excesivos de los 100 sigmas, es mucho menor. Esto ahora vemos que hay una relación, esto es meramente preliminar nuevamente, pues parece que la intensidad con la señal está correlacionada. Vamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Y esto es cómo se ve. Hay más tanquecitos, tal vez hay menos señal. Nuevamente se iluminan estos tanques más oscuros con señal. La que sigue. Ya más emocionados, pues vamos a ver el otro sismo que nos acaban de pasar, que fue del 2 de febrero a las 5:40 aproximadamente de la tarde, y nuevamente corro mi análisis y vemos lo que sigue con base al sismograma. Vamos a la siguiente. Este sismograma se satura y les pregunté a los sismólogos, de hecho les pueden preguntar porque van a llegar Víctor y Ángel, son los que nos facilitaron esta información. Y pues, ¿qué pasó? Está saturada la información. Dice, es que en la región donde nosotros nos interesa, pues no tiembla tanto, entonces le tenemos que subir la ganancia a nuestros aparatos para poder ver algo. Y ahora tuvimos la suerte o la mala suerte para los que viven cerca, de que el sismo fue tan intenso que saturó la instrumentación. Nuevamente, vamos a la siguiente, corremos el análisis y vemos que tiene estructura. En el sismograma anterior tiene una brecha donde parece que hay un pequeño reposo y nuevamente otra sacudida, donde se pueden ver los picos importantes aquí. Nuevamente pueden ver que la significancia bajó y nuevamente que tenemos alrededor del 20% del detector en Hop viendo o teniendo este tipo de comportamiento. Además, o este tipo de excesos en la señal, esto es importante porque además concuerda tanto el incremento de señal como en la duración, en el tiempo que regresa al reposo relativo de lo que estamos obteniendo de información. El asunto aquí es precisamente a la siguiente, tratar de entender qué diablo está pasando. La siguiente, por favor. Nuevamente es la misma imagen. Hay una correlación, ahí estamos bien. Tenemos preguntas que nos interesan, se lanzaron los comunicados a la colaboración, las notas técnicas, etcétera, y les parece interesante a los físicos que el observatorio vea cosas que no debía ver. Eso es lo primero, lo principal. Es un observatorio para ver fenómenos fuera de nuestro planeta y estamos censando fenómenos de nuestro planeta. Primero, lo que nosotros contamos con estos fotomultiplicadores o estos instrumentos son cuentitas. Se me olvidó decirles que cada uno de estos es tan sensible que puede captar un solo fotón, uno solo. Tiene esa sensibilidad. Entonces, lo que nosotros vemos con esto que vieron esos incrementos es un contador. Cada uno de estos instrumentos lo que cuenta es cuántos pasaron, ¿sí? Es decir, que pasaron un montón de partículas a través de estos instrumentos dentro de los tanques, ¿no? Entonces, bueno, primero vemos que la correlación, hay una fuerte correlación en los sismos que tienen una intensidad mayor a 7 grados en la escala de Richter. Luego, pues les dijimos, bueno, ¿y qué puede ser? La primera, son un montón de ideas, estos son meras conjeturas de todo lo que nosotros pensamos que pudiera ser que está incrementando la señal en este periodo de tiempo. Primero, que hay una sedimentación, están con agua, y los fotomultiplicadores que están en el piso del tanque se llenaron de mugre, tienen una capita mugrosa, y cuando llegaron los sismos, esa capita mugrosa fue disipada a través del líquido, y al ser disipada, pues es como cuando uno limpia sus lentes, los limpia, y pues dices, ahora sí, este es el mundo real, ¿no? Y luego vuelve a bajar la señal, y decimos, bueno, los sedimentos entonces volvieron a caer sobre estos instrumentos y ya se normalizó. Esto
es una hipótesis, les comento meramente, nada más una mera idea lanzada, porque de lo contrario, pues el agua pura que les decía no era tan pura, ¿no? Y se ha visto que no está realmente mugrosa el agua. Otra es, mencionan que hay un chapoteo. En los tanques no están cubiertos hasta arriba, si se fijaron, tienen una como cupulita y no se llenan al ras. Entonces, mientras se sacude por el sismo, el agua empieza a oscilar de tal manera que el conteo de partículas que estamos tratando de ver se incremente. Es otra hipótesis, dicen que no puede, a los especialistas que se dedican de esta parte de instrumentación, que no puede ser la única causa, que el incremento es muy pequeñito. La otra es que son sensibles a sacudidas, independientemente estén en el agua o no estén en el agua los fotomultiplicadores. El simple hecho de estar sacudiéndolos, dada la sensibilidad que tienen, es decir, si pueden ver un solo fotón, ¿sí?, de alta energía, que no somos nosotros no somos sensibles a ellos, nuestros ojos no lo pueden ver, es más, no puedo yo ver la luz normal, menos un fotón de rayo gamma, dicen que la electrónica es súper sensible, es decir, con tantito que se mueva, se distorsiona la adquisición de datos, es sensible a golpes y vibraciones. La electrónica del detector, es decir, los cables que alimentan cada uno de estos tanques, son 22.000 metros cuadrados de detector, donde hay cables, fibra óptica, electrónica, etcétera, etcétera. Con una sacudida inducen un cierto ruido, no lo sabemos. Variaciones en el campo magnético y eléctrico asociados a los sismos, variaciones de la presión atmosférica. La presión atmosférica está anticorrelacionada con el flujo de partículas, es decir, baja la presión atmosférica, sube nuestro conteo de partículas y viceversa. Puede ser. Emisiones de gas de radón durante los sismos, se ha estudiado, de aquí yo me quedo, me dicen que deba de leer sobre eso, que cuando hay estos fenómenos hay una emisión de radón, el cual favorece el incremento del conteo en los detectores, no sabemos. O, como decían los programas de tele, todas las anteriores o un subconjunto de lo que ustedes quieran. O las que nos faltan, no sabemos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué trabajo estamos desarrollando? O sea, tengo que responder lo siguiente: ¿por qué un detector de rayos gamma es sensible a los sismos? Primera pregunta. La segunda, otros observatorios con tanques de agua Cherenkov son sensibles. El observatorio de rayos cósmicos Pierre Roger, que está en Argentina, son 3.000 kilómetros de detectores como estos, un poquito más pequeños, cada uno espaciado 1 kilómetro. Deberíamos revisar si hay literatura relacionada con esto y en otras partes del mundo. Es posible que un detector de tanques de agua Cherenkov sea un instrumento que puede utilizarse como complemento a las estaciones sísmicas, es decir, también puede servirnos. Pareciera que sí. Y luego la otra pregunta que me faltó, el signo de interrogación al final, es: ¿podemos utilizar y hacer un análisis para las señales que sean precursoras de estos sismos? No sabemos. La siguiente, por favor. Bueno, lo que les vengo a exponer aquí es mi ignorancia, realmente, no sé nada. Lo único que sé es que tenemos un montón de preguntas y eso es lo emocionante. Tenemos alta correlación de sismos y la única herramienta que tenemos es un observatorio muy costoso, que encontramos una posibilidad de poder hacer un análisis. Y efectivamente, bueno, como decía Bertrand Russell, pues la ciencia es la mejor herramienta que tenemos. Y después de que, y con esto yo termino la charla, les quería nada más comentar que después de que vi que hay tantos temblores y la cantidad de sismos que se distribuyen en el país, pues me voy a convertir en vidente, porque parece que los videntes predicen sismos con una gran precisión. Son creo que 180 sismos los que se producen en el país en una semana, así que además de eso ya les puedo decir que seguramente mañana va a temblar. Muchas gracias. Sí, hay unas, pero no se las quiero mostrar porque no sabemos si eso es un, ¿cómo le llaman en español? Se llama un artefacto, una cuestión de electrónica, y no es clara la evidencia. Entonces es lo que no queremos revisar. Esa es una de las preguntas fundamentales y las vamos a analizar. Sí hay unas señales, pero no podemos afirmar que tengan que ver con el sismo, ¿no?
la escala de tiempo. Hay otro factor que falta, es la distancia del sitio. El sitio está sobre roca, 4100 metros a nivel del mar. La intensidad del sismo, la profundidad donde se produce el sismo, el tipo de ondas que nos alcanzan. Entonces, como es multivariable, entonces todavía nos quedamos nada más con, hay un sismo, es consistente las velocidades de propagación que nos reporta la estación sismológica que está cerquita, y sí, los efectos son relacionados al sismo. Previo hay señal, pero no sabemos nada de eso y no lo podría afirmar, y eso es un estudio importante, precisamente la señal precursora, a ver si hay. De hecho, a nosotros nos interesa porque podamos decir que hay un sismo, sino porque a nosotros nos mete ruido. Cualquier fenómeno astrofísico que caiga en esta ventana de tiempo ya no nos sirve porque el observatorio quedó ciego. ¿Qué tanto previo llega esa anomalía o esa señal? Esta señal que, nuevamente repito para los amigos de Facebook, que es posible ver, sería del orden de horas, o sea, 6 horas, 8 horas, pero no hay un estudio oficial y todavía no exploramos esa parte. Primero tenemos que entender la física de nuestro detector y luego pasarnos a ver que no sea un artefacto. Lo que sucede es que la manera en que se adquieren los datos en el detector, perdón que me extienda en esta parte, hace que cada cierto tiempo se corte el flujo de captura e inicie una nueva. Y por lo regular se espera que duren 24 horas cada corte. Muchas veces coincide, por ejemplo, que el de las 11 de la noche, a las 12 de la noche esperaba que hubiera un corte de datos para iniciar un segundo ciclo de adquisición. Entonces queremos eliminar todo este tipo de sistemáticos que llamamos para poder afirmarlo. Y en esa transición hay cosas raras, ¿sí? Que todavía no entendemos. Cuando se corta un dato inicia, hay incrementos, ruido, etc. Entonces muchos de ellos pudieran estar, la señal precursora que nosotros vemos, asociada con la transición de la captura de datos. Pero eso seguro sería importantísimo estudiarlo si podemos encontrar alguna correlación con el sismo y que hay un evento previo. Pero eso sabrá Dios. ¿No han pedido información de sismos en Centroamérica o Sudamérica? No sé hasta dónde tenga alcance. Sí, o sea, es decir, que si hay algún sismo, por ejemplo, en Chile, en el cinturón de fuego, y que nosotros podamos verlo, no lo hemos hecho. Sin embargo, lo que apunta ahorita, estudiamos sismos cercanos de menor intensidad y esos sí ya no los vemos. Pero nos estamos ahorita enfocando a los sismos fuertes, que podemos hacer la alta correlación, el estudio sistemático y estadístico, y luego empezar a barrer estas otras posibilidades, porque no hemos explorado la de otros lugares, en especial por la distancia, ¿no? Pero sí es una de las ideas que ahora enclaremos en el estudio. Recientemente han detectado los últimos microtemblores que ha habido aquí en la Ciudad de México en estos últimos meses. ¿Lo han detectado también? No hemos detectado. Me quedé en el último análisis desde el 16 de febrero. Una de las cuestiones es precisamente porque los microtemblores, o más bien olvidémonos de los microtemblores, el acceso a los datos tiene una latencia de un par de semanas, porque tienen que ir por ellos, descargarlos. Se generan 2 gigabytes de información diarios. Para analizar, entonces el traslado por medio de la red directo es imposible. Tienen que traerlos, descargarlos, procesarlos, vean que tengan una calidad y luego ya se ponen a disposición de la calidad. Sin embargo, la parte de los microsismos está interesantísimo porque están muy cerca ya de la región de Hawk. O sea, a pesar de que la distancia son 200 kilómetros más o menos, a 250, eso ya son distancias considerables para que, aunque tengan menor intensidad, están más cercanos, y ver si esta correlación se pudiera dar distancia con intensidad, donde si tienes una menor intensidad pero están más cercanos, pudiera haber un incremento. Pero sí, eso también son de los que tenemos que poner este análisis. Lo interesante, que bueno que lo menciona, es la sistematización. Afortunadamente ahora usted me dice, ¿sabes qué? Mientras yo tenga los datos ya listos para procesar en los clústeres, en la UNAM o en Maryland, que es en donde se hacen las copias, me dices, de tal fecha, ¿tienes datos? Sí, analízame si hubo actividad de esta naturaleza en esta fecha. Lo corro y en un par de horas ustedes tienen este tipo de gráficas, y si me prestan los sismogramas, pues podríamos compararlos. Esas gráficas preliminares no pueden servir un poco para detectar el sismo que viene.
Estas gráficas preliminares no creo, porque están ya desfasadas en el tiempo, es decir, el sismo ya ocurrió y hasta que propagó la onda sísmica, esta es la hipótesis, propaga la onda sísmica, golpea el detector y por lo regular siempre está hacia el sur-sureste. Entonces ya pasó por todo lo que fue Oaxaca, Puebla y ya pegó el Distrito Federal incluso, y nos tocó a nosotros al final, es decir, les decimos, ¿hay un sismo? Me dicen, sí, hace 20 segundos que nos salimos de la casa. Entonces, sí, habría que ver la pregunta, no recuerdo tu nombre. Sandra, de si hay una señal previa a la actividad más intensa. Esa sería la interesante, porque nosotros ya predecimos el pasado con esto. Nosotros decimos, mira, sí hubo un temblor y sucedió en algún lugar. Ya nos llegó después de que barrió con toda la costa del Pacífico. Entonces esta parte todavía no nos sirve. Y es información previa, ¿no? Perdón, posterior. A ver, yo a lo mejor algo más concretito. O sea, me gustaría saber cómo se hace la detección de esos tanques. Decías que tienen 4 salidas o entradas, no sé cómo dijiste. Canales. Y 3 periféricos, ¿no? De los 4. O sea, ¿cómo funciona eso? Ok, son 300 tanques. Cada uno tiene 4 canales o fotomultiplicadores. Uno es central, de 10 pulgadas, y 3 periféricos a 1 metro cada uno, de 8 más pequeñitos. Cuando llega una partícula, del sismo nos olvidamos tantito. Llega una partícula primaria, golpea la atmósfera terrestre, iniciando a 100 kilómetros, se propaga, golpea, los núcleos de la atmósfera son excitados y es como un chiras pelas, así les digo yo, perdón que sea un poco vulgar en mi lenguaje, pero yo digo chiras pelas, donde una canica le pega a otra, esa otra a otras, y empieza a hacer este chubasco, a crecer. Dependiendo de la naturaleza de la partícula que golpeó inicialmente en la atmósfera, es la huella que vamos a tener al final. ¿Sí? Al final. Entonces, este plano, imagínense, todo este montón de partículas que tiene un espesor, va recorriendo, ¿no? La atmósfera, llega a los tanques. En el momento que llega a los tanques, empieza a producir, por efecto Cherenkov, es decir, partículas cargadas que atraviesan el agua, emiten luz muy, muy tenue. ¿Por qué? Porque viajan más rápido que la luz en el agua. Esa luz, entonces, dependiendo de la energía que tenga este frente de partículas en el detector, o sea, que cubre gran parte del detector, hay unas regiones, como vieron ahí, más iluminadas o menos, se convierte en señal, y eso nos permite reconstruir de dónde vino. Si, por ejemplo, vemos que una parte del detector fue iluminada primero y al final otra parte del detector, nosotros podemos decir, llegó de tal lado porque el chubasco hizo esto, ¿no? O si se prende todo el detector del centro hacia afuera, decimos, pues vino desde arriba todo de manera simétrica, perpendicular a la superficie. Entonces, esta carga eléctrica, y dependiendo de qué tanto se iluminen, por así decirlo, estos puntitos o estos multiplicadores o canales, podemos decir, mira, hubo mucha señal. Es decir, si nosotros sumamos cada una de estas particulitas que fueron depositadas y su energía, podemos hacer una estimación de cuál era la energía del primer canicazo que yo les digo, del protonazo, del fotonazo, del núcleo que golpeó la atmósfera y que produjo esto. Entonces ya se tiene caracterizada la morfología de estas huellas que nosotros vemos, si es elipsoidal, si es simétrica, etcétera, donde nosotros podemos afirmar si es de esta energía, si se parece a esto, si tiene estos tiempos, es de esta partícula, es esta composición química de donde nos llega. Entonces, en ese sentido es como se adquieren los datos. Pasan las partículas secundarias, depositan señal eléctrica y nosotros vemos que se prendió en el detector y le asociamos un fenómeno. Eventos transitorios, por ejemplo, en la nebulosa del Cangrejo, que está pase y pase diario 6 horas, se tiene bien caracterizada y se ve la huella en el mapa del cielo, muy bonito, cómo se ve, lleva 1000 años brillando este remanente de supernova. Entonces, si la electrónica en este sentido nos permite, que es suficientemente sensible para detectar temblores, pues afirmar otra cosa, además de eventos astrofísicos. No sé si más o menos quedó clara la pregunta. Y otra, ¿por qué 300 y no menos o más? Es una muy buena pregunta, ¿eh? Mire, si quiere... no es cierto. Por medio de simulación, no quise entrar en detalle al principio de la exposición del rango de energía, del tipo de fenómenos que queremos observar. Hawk está acotado aproximadamente en energías de 100 gigaelectronvolts hasta 100 teraelectronvolts.
para nosotros, para este tipo de fenómenos, está bien esas energías. Hay energías mucho más altas, que son, por ejemplo, el observatorio Pierre Roger, que es de 3.000 kilómetros cuadrados más o menos. El asunto es que la huella esta que les comento del chubasco, las de secundarias, conforme se incrementa la energía, se va incrementando la huella. Entonces, si queremos eventos de mucha energía, necesitamos un detector de más superficie. Por medio de simulaciones, en el rango de los fenómenos que queremos estudiar, los que se encargaron de esa parte dijeron, miren, en este rango de energías, este intervalo de energías, para estas partículas que queremos ver, este es el tamaño menos costoso. Evidentemente si quisiéramos tener un arreglo gigantesco, sin embargo, nuevamente con la cuestión de logística, tenemos que minimizar, ahora sí, la superficie, los costos, instrumentación, y la cuestión del mantenimiento, porque hay que meter electricidad. Es una cosa que luego, con todo gusto, yo les podría explicar cómo se opera y se mantiene, pero bueno, el asunto es con la energía, la superficie del detector tendría que incrementarse, y ahorita de hecho, no lo comenté, se está terminando la etapa de ampliación, que son tanquecitos muy chiquitos, bueno, comparado con estos, alrededor de para mejorar la resolución y la reconstrucción, porque de repente como que nos falla reconstruir los datos por precisamente queda grande o sale del arreglo esta huella, ¿sí? sale de la foto. Entonces queremos que nuestra lente sea más grande para que todos los que estamos aquí presentes o las partículas salgan en la fotografía, pero es por eso, ¿no? En la alerta sísmica que tenemos, nos dan 50 segundos desde la creación del epicentro hasta sentirlo en la Ciudad de México. Hay la probabilidad de que este método se pueda aplicar en el epicentro donde se dé y avisarnos de más tiempo. La primera respuesta es no sé, y la segunda es creo que es poco probable. ¿Por qué? Porque nosotros lo que ya detectamos es justamente todo, o sea, a nosotros ya barrió toda la costa, en este caso, de donde haya venido. Por ejemplo, a lo mejor les serviría para los que están, si vienen del sur, es un mero ejemplo burdo, y está Hawk en medio entre el Pacífico y el Golfo de México, y está en medio, a lo mejor le podría servir a los de Veracruz, ¿no? Pero creo que ya después los sismólogos tendrán la respuesta para decir, ¿sabes qué? Pues que ya cuando pasó toda esta cantidad de manto terrestre y rocas y todo esto, ya no les va a llegar, no tiene ni sentido. Más bien el asunto sería ver lo que decía Sandra, si podemos estudiar con anticipación algún tipo de movimiento que sea imperceptible y entonces decir, miren, es probable que suceda algo. Pero no creo que sea con el momento una alerta sísmica. ¿Tú crees, a partir de lo que nos estás diciendo, que se pueda llegar realmente a predecir un sismo aquí en nuestro país con el tiempo? Porque hasta ahorita todos los científicos han dicho que no hay posibilidades. No puedes decir, sí, mañana a tal hora. No. Pero ¿tú crees que se podría llegar a esos niveles desde tu perspectiva, desde donde estás tú? Gracias. Gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante comprometedora, ¿eh? O sea, yo creo, la predicción de sismos, pues le digo nuevamente, pues me voy a convertir como en vidente. Nada más le puedo decir que mañana va a temblar, seguro. ¿En qué parte? En Indonesia, Tailandia, en Chile, por ejemplo. Con este método, a lo que llevamos estudiado, no puedo afirmarle que podamos predecir un evento. Los eventos atmosféricos y geológicos, creo que los eventos de la Tierra en especial no se pueden predecir, ni inclusive nosotros tampoco podemos predecir cosas con una afirmación categórica. No veo que haya una manera todavía. A lo mejor con los análisis preliminares o de precursores que podría dar una luz. Sin embargo, con esto no podemos afirmar que vaya a haber con un grado de certeza que va a temblar, solamente que va a temblar. ¿Y cuál es la intensidad? No, pues de un grado en la escala de Richter y ya, en algún lugar del mundo, pero eso es adivinar y no creo que hasta el momento con esta información se pueda hacer predicciones de esa manera tan fuertes, además, porque
pues eso sería, y eso ya es un comentario meramente personal, sería una falta de respeto pues a la gente, porque son fenómenos que han causado, si bien emoción en el ámbito científico, a mí me emocionó mucho ver, sin embargo causan mucho dolor y desolación entre la población que es afectada, ¿no? Entonces sería una falta de respeto poder afirmar que podemos hacerlo y darles falsas esperanzas a las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad geográfica, ¿no? Que están en lugares de riesgo sísmico. Entonces no hay manera al momento. No sé cómo hacer la pregunta, pero ¿qué comunicación tienen, por ejemplo, este observatorio con el sismológico de México? O sea, Ahorita es nula. Ahorita no tenemos. ¿Por qué? Porque les repito nuevamente, no es porque no querramos. De hecho, creo que esto va a dar, es la hebra apenas del hilo. Es porque primero queríamos ver qué era lo que había, que realmente no fueran chiripadas, ¿no? Que, ay, no, pues coincidió, pero ya son 3. Y los que vengan de microsismos o lo que sea. Entonces ya con la aprobación, todo esto que les comento son preliminares, y con la aprobación de la colaboración somos más de 100 investigadores en HOC, la UNAM Michoacana evidentemente somos un grupo, tenemos que presentar estos resultados que ya han sido presentados, ya se han permeado, hacer un estudio más sensible, mayor refinamiento científico, y luego empezar a conjuntar esfuerzos, como lo hemos hecho ahorita de manera inicial con nuestros colegas que son sismólogos, que nos presentan los datos, que ahora quieren que la estación sismológica esté en el sitio de HOC. Eso habrá que ver, esto sería muy importante, y luego poco a poco ir construyendo esta cadena de conocimiento y de intercambio de datos. Si la colaboración ve que realmente tiene un interés y que no fueron chiripadas y que cumple con que todos levantamos la mano y estamos de acuerdo, entonces yo creo que sería el siguiente paso, y no nada más con el sismológico, sino con todas las entidades interesadas en colaborar para fortalecer el estudio que se está haciendo y llegar a algún tipo de conclusión. Sí, cómo no, pero hasta el momento no. Esto es muy novel, esto lo acabo el último sismo lo acabo de permear hace un par de días. ¿Por qué? Porque les digo, es algo muy reciente apenas. pues felicidades. Muchas gracias. Me abrió los ojos. No, pues yo también, esto le digo, ya ahora sé para dónde ir correteando el bolillo. Si no encuentro una cosa, a lo mejor busco sismos, pero ojalá y no encontremos ninguno fuerte. Gracias. Pues con esto, les damos las gracias por asistir a la inauguración de este ciclo de conferencias Los sismos y sus consecuencias, en colaboración del Seminario de Cultura Mexicana con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias, los esperamos mañana a las 11 y a las 12 para seguir con este programa. Muchas gracias. Gracias.